¿Alguna vez has mirado al cielo con el rostro empapado de lágrimas y te has preguntado, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué aun cuando oras y buscas a Dios el sufrimiento parece permanecer como una sombra que no se desvanece? ¿Te has imaginado si cada lágrima que has derramado estuviera siendo contada por Dios? Si cada momento de dolor fuera en realidad un paso esencial en el camino que el Señor trazó especialmente para ti. Lo que estoy a punto de compartir contigo no es solo un mensaje más de consuelo pasajero. Es una revelación profunda que muchos cristianos pasan toda su vida sin descubrir y por eso permanecen atrapados en una visión limitada de sus propios valles de lágrimas. Tal vez en este preciso momento estés atravesando un desierto emocional. Quizás hayas recibido un diagnóstico que sacudió tu mundo o estés enfrentando una crisis familiar que parece no tener solución. O tal vez ese sueño por el que tanto has orado parece cada vez más lejano, como si Dios hubiera olvidado sus promesas. Pero ¿y si te digo que absolutamente nada en tu vida es casualidad? Que cuando Dios permitió esta tormenta en tu vida, Él ya estaba preparando el amanecer más glorioso que tus ojos jamás han contemplado. Hoy, el mismo Señor quiere hablarte al corazón y revelarte. No me equivoco en ninguna de mis decisiones sobre tu vida. Cada puerta cerrada, cada relación rota, cada proyecto que no funcionó, todo esto forma parte de un plan divinamente orquestado que supera infinitamente nuestra comprensión humana. Lo que vemos como derrota, Dios ya lo ve como el camino necesario para tu victoria. Imagina poder contemplar tu vida a través de los ojos del Creador del universo, de aquel que ve el fin desde el principio. ¿Sabes esas lágrimas que has derramado en secreto? Se están transformando en semillas de un jardín de bendiciones que ni siquiera puedes imaginar ahora. ¿Estás preparado para descubrir cómo Dios puede transformar tu valle de lágrimas en manantiales de aguas vivas? ¿Cómo aquello que el enemigo planeó para destruirte será exactamente lo que Dios usará para elevarte? Antes de continuar con esta revelación transformadora, quiero que hagas algo como un acto de fe. Escribe en los comentarios, mis lágrimas tienen propósito. Al declarar esto, estás reconociendo que, aunque no lo comprendas plenamente ahora, confías en que el Señor está escribiendo cada capítulo de tu historia con perfección. Y si aún no formas parte de nuestra familia en Cristo en este canal, este es el momento perfecto para unirte a nosotros. Solo tienes que hacer clic en el botón suscribirse debajo de este video y activar las notificaciones. Al hacerlo, no solo recibirás más palabras como esta, sino que estás participando activamente en la expansión del reino de Dios. Cada suscripción permite que verdades como estas alcancen más corazones necesitados. Así que, tú que ya estás suscrito al canal, debes saber que tu apoyo ha sido fundamental para que la palabra llegue como un bálsamo a vidas quebrantadas en todo el mundo. Ahora, prepara tu corazón, porque lo que voy a compartir en los próximos minutos podrá cambiar completamente tu perspectiva sobre tus lágrimas y sufrimientos. Quédate conmigo hasta el último segundo, porque la clave para desbloquear tu milagro está precisamente en lo que Dios está usándome para revelar hasta el final de este mensaje. Después de las reflexiones a la luz de la palabra que haremos juntos durante este video, estableceremos tu altar de victoria y transformación con 5 pasos de fe bajo la dirección del mismo Espíritu Santo de Dios. Comencemos. Primero, las lágrimas de José, el camino del pozo al palacio. Aquella mañana parecía normal para José hasta que sus hermanos lo rodearon con miradas cargadas de envidia. ¿Puedes imaginar esa sensación? Cuando personas cercanas, aquellas que deberían protegerte, se convierten en instrumentos de dolor en tu vida.
Tal vez estés experimentando esto ahora, la traición de alguien que amabas, el rechazo de aquellos en quienes confiabas. José fue arrojado a un pozo vacío en medio del desierto. Imagina la oscuridad de aquel lugar, el eco de sus súplicas reverberando en las paredes de piedra mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¿Por qué, Dios? ¿Dónde está el propósito en esto? Preguntas que tal vez resuenan en tu propio corazón hoy. Cierra tus ojos por un momento. Permítete sentir lo que José sintió en aquel pozo, abandonado, traicionado, olvidado. Tal vez tu pozo sea un diagnóstico médico que te quitó el piso, un proceso de divorcio que destrozó tus sueños, o un proyecto profesional que se derrumbó ante tus ojos. José fue vendido como esclavo. Del pozo a la esclavitud, parecía que su vida solo empeoraba. ¿Cuántas veces has sentido que, cuando pensabas que nada podría estar peor, surgió un nuevo desafío? Un nuevo golpe que hizo que tus lágrimas corrieran aún más abundantes. En la casa de Potifar, José trabajó con excelencia, aun llevando un corazón roto. No permitió que la injusticia endureciera su carácter, pero entonces, otra injusticia, falsamente acusado, José fue arrojado a la cárcel, del pozo a la esclavitud y de la esclavitud a la prisión. 3 niveles de descenso, 3 valles de lágrimas. En este momento, quiero que respires profundamente. Piensa en tus propios niveles de descenso, esos momentos en que pensaste, ahora sí toqué fondo, solo para descubrir que había aún más sufrimiento por delante. Pero mira lo que sucedió. Durante aquellos años oscuros, José desarrolló una capacidad única para interpretar sueños. Su dolor se estaba transformando en propósito. En el momento adecuado, esta habilidad lo llevaría al palacio del faraón. Imagina aquella mañana en la prisión cuando José fue llamado con urgencia para presentarse ante el hombre más poderoso de Egipto. Del pozo al palacio, del rechazo a la posición del segundo hombre más importante del imperio. Y aquí está la transformación divina. Aquellas mismas lágrimas que José derramó en el pozo, ahora estaban regando el camino para que él se convirtiera en el salvador de su tiempo. Años después, cuando sus hermanos vinieron en busca de alimento durante la gran hambruna, se inclinaron ante aquel que habían rechazado. Puedes verlo. Cada lágrima de José tenía un propósito en el plan divino. Cada injusticia lo preparaba para un llamado mayor. Aquel dolor que parecía sin sentido era en realidad el cincel divino esculpiendo a un libertador. Mira tu propia vida ahora, esa relación que terminó y dejó tu corazón en pedazos. ¿Y si Dios estuviera protegiéndote de algo mucho peor? En el futuro, ese trabajo que perdiste y te hizo cuestionar tu valor, ¿y si fuera el camino necesario para una oportunidad que ni siquiera podrías imaginar ahora? Cuando José finalmente reveló su identidad a sus hermanos, dijo algo extraordinario que quiero que guardes en tu corazón. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso. Génesis 50:20. Nota la profundidad de esta revelación. Las mismas manos que arrojaron a José al pozo se convirtieron en instrumentos en el plan divino de preservación. Las lágrimas derramadas en aquel pozo oscuro regaron la salvación de naciones enteras. Ahora, pon tu mano sobre tu corazón. Siente tu pulso. En cada latido, Dios está susurrando. También transformaré tu valle de lágrimas en manantiales de bendiciones. En el viaje de José vemos claramente que Dios no desperdicia ni una sola lágrima. Cada gota contiene el ADN de un propósito eterno. El tiempo entre el pozo y el palacio, aquellos largos años de aparente olvido, era en realidad el período de preparación divina. Tal vez estés en ese período intermedio ahora, entre el pozo y el palacio.
entre el rechazo y la restauración, entre la cruz y la resurrección. Es el momento más difícil del viaje, cuando las promesas parecen lejanas y el dolor muy presente. Pero quiero que entiendas algo que José solo comprendió muchos años después. Tu sufrimiento actual está preñado de propósito. Tus lágrimas están siendo recogidas por Dios en un odre, Salmo 56:8, no para ser olvidadas, sino para ser transformadas. Reflexiona conmigo. José nunca habría desarrollado la capacidad de administrar Egipto si no hubiera primero administrado la casa de Potifar y después la prisión. Cada degradación en su vida era en realidad una preparación. Cada injusticia, un entrenamiento. Cada lágrima, una semilla. Cuando José interpretó los sueños del faraón y predijo los 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre, estaba cosechando el fruto de años de fidelidad en medio del dolor. Sus lágrimas se habían transformado en sabiduría. Su rechazo se había transformado en autoridad. Y ahora, mi hermano, mi hermana, necesito que entiendas, el Dios de José es tu Dios. Él no ha cambiado. Él continúa transformando pozos en palacios, prisioneros en príncipes, víctimas en vencedores. ¿Cuántas veces te has sentido como José, olvidado en el pozo de tu situación? ¿Cuántas veces has clamado por liberación solo para encontrar un nuevo nivel de desafío? ¿Cuántas lágrimas has derramado cuestionando si habría algún propósito en ese dolor? El testimonio de José resuena a través de los siglos para alimentar tu esperanza hoy. Nada es casualidad en el reino de Dios. Ninguna lágrima se desperdicia, ninguna injusticia queda sin respuesta. Ningún sufrimiento permanece sin propósito. José podría haberse amargado, podría haber maldecido a Dios, podría haberse rendido, pero persistió en confiar, incluso cuando no podía ver el cuadro completo. ¿Y tú? ¿Elegirás confiar en que tus lágrimas de hoy están nutriendo las bendiciones de mañana? Recuerda, José no vio el propósito inmediatamente. Durante años, todo lo que experimentó fue dolor. La revelación del propósito vino mucho después, cuando ya estaba en el palacio. No esperes entender todo ahora. Algunas respuestas solo vendrán cuando estés listo para recibirlas, del pozo al palacio. Este es el viaje que Dios trazó para ti también. El camino puede ser diferente, pero el destino es el mismo. Transformación, restauración, propósito eterno. En momentos de profunda oscuridad, deja que la historia de José ilumine tu camino. Permite que tus lágrimas fluyan, sabiendo que cada una de ellas está siendo contada, valorada y transformada por el Dios que nunca se equivoca y que hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que lo aman. Las lágrimas de Ana, el llanto que engendró un profeta. Del palacio de Egipto, donde dejamos a José testimoniando la fidelidad de Dios, viajamos ahora hasta el templo en Silo, donde encontramos a una mujer derramando su alma ante el Señor. Ana, su nombre significa gracia, pero su vida parecía marcada por la ausencia de ella. Detente un momento y contempla esta escena. Una mujer arrodillada en el templo, sus labios moviéndose en silencio mientras lágrimas abundantes caen sobre el suelo sagrado. Tan intensa era su angustia que hasta el sacerdote Elí la confundió con alguien embriagada. ¿Has estado allí? No necesariamente en un templo físico, sino en ese lugar de desesperación donde las palabras fallan y solo las lágrimas hablan. Donde tu dolor es tan profundo que otros pueden incluso malinterpretar tu comportamiento. Ana llevaba una herida que sangraba diariamente, la esterilidad. En su cultura, ser estéril no era solo una condición médica, era una marca de vergüenza. Y para hacer su dolor aún más agudo, Penina, la otra esposa de su marido, la provocaba severamente para irritarla, porque el Señor
le había cerrado el vientre. 1 Samuel 1:6. ¿Cuántos de nosotros llevamos heridas similares? No necesariamente la imposibilidad de tener hijos, sino ese dolor profundo que parece no tener solución. Ese sueño que permanece estéril, esa promesa que parece muerta, ese propósito que no se materializa. Y como Ana, tal vez tú también tengas tu Penina, esa voz, esa persona, esa circunstancia que constantemente te recuerda tu dolor, que hurga en tu herida, que se burla de tu fe. Pero observa algo extraordinario en el comportamiento de Ana. Ella estaba en amargura de alma y oró al Señor y lloró abundantemente. 1 Samuel 1:10. Ana no permitió que su dolor la alejara de Dios. Al contrario, transformó sus lágrimas en oración. Cierra tus ojos ahora. Respira profundamente. Permite que el Espíritu Santo traiga a tu memoria ese dolor que has estado cargando en silencio. Ese sueño aparentemente imposible. Esa herida que no cicatriza. Ana hizo algo revolucionario en su momento de angustia. Hizo un voto al Señor. No solo pidió un hijo, prometió devolverlo para el servicio de Dios. En medio de sus lágrimas encontró un propósito mayor que su propia satisfacción. Mira la profundidad de esta verdad. Ana no quería solo resolver su problema de esterilidad. Quería que su solución sirviera al propósito de Dios. Transformó su dolor personal en un canal para el plan divino. Y aquí está la clave para ti hoy. ¿Y si tus lágrimas no fueran solo sobre tu dolor? ¿Y si cada gota que derramas estuviera siendo usada por Dios para preparar algo mucho más grande que tu satisfacción personal? El hijo que Ana recibió, Samuel, se convirtió en uno de los más grandes profetas de Israel. Ungió a los primeros reyes de la nación. Sus lágrimas no solo engendraron un hijo, engendraron un líder que cambiaría la historia de su pueblo. Pon tu mano sobre tu corazón ahora. Siente sus latidos. En cada pulsación, escucha a Dios susurrando. Tus lágrimas no son en vano. Tu llanto está engendrando algo mucho más grande de lo que imaginas. Ana podría haber simplemente pedido un hijo para callar la boca de Penina, para probar su valor, para sentirse completa. Pero elevó su petición a un nivel más alto. Conectó su dolor personal con el propósito divino. ¿Y tú? ¿Cuál es el verdadero deseo detrás de tus lágrimas? ¿Será que Dios está usando tu dolor actual para preparar algo que beneficiará no solo a ti, sino a generaciones futuras? Después de que Ana entregó a Samuel al servicio del Señor, compuso uno de los cánticos más poderosos de la Biblia. Sus palabras revelan a una mujer que entendió profundamente el carácter de Dios. El Señor es el Dios que todo lo sabe. Él pesa todas las acciones. 1 Samuel 2:3. Nota, aquella misma mujer que lloraba en amargura de alma, ahora cantaba con profunda comprensión teológica. Sus lágrimas no solo engendraron un hijo, engendraron sabiduría, discernimiento, una nueva perspectiva sobre quién es Dios. Tal vez estés en tu momento de llanto silencioso en el templo. Tal vez tus oraciones parezcan no pasar del techo. Tal vez, como Ana, tengas tu propia Penina recordándote constantemente tu dolor. Pero recuerda, el mismo Dios que transformó las lágrimas de Ana en un profeta que cambiaría una nación, puede transformar tu llanto en algo igualmente poderoso. Tus lágrimas no son solo expresión de dolor, son semillas de propósito. Ana nos enseña que nuestros mayores dolores pueden convertirse en nuestras mayores plataformas para el propósito divino, que nuestras heridas más profundas pueden engendrar los ministerios más poderosos, que nuestras lágrimas más amargas pueden producir el fruto más dulce. La próxima vez que te encuentres llorando en tu templo, recuerda a Ana. Recuerda que tus lágrimas pueden estar engendrando un profeta, que tu dolor puede estar preparando un libertador, que tu aparente fracaso puede estar cultivando un victorioso.
porque en el reino de Dios ninguna lágrima se desperdicia. Cada gota de llanto puede convertirse en una semilla de propósito. Cada momento de angustia puede ser el preludio de un cántico de victoria. Las semillas del dolor, cuando el sufrimiento prepara el terreno para el milagro. Mi amado hermano, mi querida hermana en Cristo, en este momento sé que tu corazón puede estar pesado. Tal vez tus lágrimas estén nublando tu visión mientras ves este video. Tal vez te sientas como una semilla lanzada en la tierra oscura, enterrada, sofocada, aparentemente olvidada. El salmista expresa esta angustia de manera tan hermosa cuando dice en Salmos 126:5, los que siembran con lágrimas cosecharán con canciones de alegría. Esta palabra no es solo poesía, es una promesa divina que revela el proceso espiritual que estás viviendo ahora mismo. ¿Has notado cómo la naturaleza nos enseña sobre el proceso de transformación? Una semilla necesita morir en la oscuridad de la tierra antes de brotar en nueva vida. Es exactamente de esto que Jesús nos habla en Juan 12:24. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Mira también, cuando un agricultor prepara la tierra, primero necesita rasgar el suelo. Aquel terreno que parecía intacto necesita ser quebrado para recibir la semilla. De la misma manera, a veces Dios permite que nuestro corazón sea rasgado por el dolor para preparar el terreno para algo nuevo. Ahora déjame compartir algo que sucedió recientemente con María Isabel, una joven madre de nuestra comunidad que perdió su empleo de 10 años. Ella me contó que lloraba todas las noches cuestionando a Dios. Tenía 3 hijos que alimentar y las cuentas se acumulaban, pero fue justamente en ese valle donde descubrió su don para la artesanía. Hoy tiene su propio negocio, enseña a otras mujeres, sostiene a su familia con dignidad y además bendice a sus padres financieramente. Las lágrimas de Isabel regaron el jardín de su propósito. La palabra nos dice en 2 Corintios 4:17, porque nuestra leve y pasajera tribulación produce para nosotros un peso eterno de gloria que sobrepasa toda comparación. Observa la palabra produce. Tu sufrimiento está produciendo algo, está generando un fruto que todavía no puedes ver. Cierra tus ojos por un momento, respira profundamente. Trae a tu memoria aquel momento en que tú, al igual que Isabel, cuestionaste el propósito de tu dolor. Permite que el Espíritu Santo ministre esta verdad. Tu dolor no es el fin de la historia, es el inicio de un testimonio poderoso. Antes de continuar, quiero hacerte una petición especial. Haz clic en el botón de like de este video ahora mismo. ¿Sabes por qué? Porque al hacerlo, estás diciendo sí al plan de Dios. Estás declarando que crees que Él puede transformar lágrimas en testimonios. Y más que eso, estás ayudando a que este mensaje alcance otros corazones quebrantados que necesitan esta palabra. Estás siendo usado por Dios en este momento para expandir su reino. La sinfonía divina, en los momentos de dolor, todo coopera. Cuando un director dirige una orquesta, cada instrumento tiene su momento. Incluso los silencios son parte de la música. Romanos 8:28 nos revela esta profunda verdad. Sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Nota, no son solo las cosas buenas las que cooperan para el bien, son todas las cosas. Esa puerta cerrada, ese diagnóstico aterrador, esa relación rota, todo está siendo dirigido por el director divino en una sinfonía de propósito. Déjame contarte sobre Carlos Alberto, un empresario que lo perdió todo en un incendio. En 1900, en medio de las cenizas de su negocio, encontró una Biblia parcialmente quemada, abierta exactamente en Job 23:10. Él conoce el camino que tomo.
cuando me haya probado, saldré como el oro. Hoy, Carlos Alberto no solo reconstruyó su negocio, sino que fundó un ministerio que ayuda a otros empresarios en crisis. El profeta Isaías declara: «He aquí, hago algo nuevo, ahora surge. ¿No lo percibís?». Isaías 43:19. Muchas veces, mientras lloramos por lo que perdimos, Dios ya está haciendo nacer algo nuevo. Pero necesitamos ajustar nuestros ojos para verlo. También en Isaías, el Señor nos dice: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Isaías 55:8-9. Ahora quiero que hagas un ejercicio espiritual conmigo. Piensa en tu mayor dolor actual. Visualízalo como un trozo de carbón en tus manos. Bajo presión extrema, el carbón se transforma en diamante. De la misma manera, bajo la presión divina, tu dolor está siendo transformado en algo precioso. Algunas personas me preguntan: ¿por qué Dios permite que sufra tanto? La respuesta está en 1 Pedro 5:10. «Y el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá». Observa las 4 acciones divinas en este versículo: perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Tu sufrimiento no es un castigo, es un proceso de formación. Como un escultor que remueve el exceso de mármol para revelar la obra maestra escondida dentro de la piedra, Dios está usando tus circunstancias para revelar su obra maestra en ti. Recuerdo a Clara, una joven pianista que perdió los movimientos de su mano derecha después de un accidente. Durante meses, sus lágrimas cayeron sobre las teclas del piano que ya no podía tocar. Pero fue en ese valle donde descubrió su don para componer. Hoy, escribe músicas que otros tocan, alcanzando a muchas más personas que cuando tocaba sola. El salmista declara: «Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría». Salmos 35. Nota que hay un tiempo determinado para el llanto por la noche. Tu dolor tiene fecha de vencimiento. Tu valle tiene fin. Antes de continuar, si este mensaje está tocando tu corazón, haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones. Así como tus lágrimas tienen propósito, tu decisión de conectarte con este canal también lo tiene. Formarás parte de una comunidad que se fortalece mutuamente, especialmente para aquellos que no tienen una iglesia física cerca. Tú, sí, hoy puede ser el canal que Dios usará para consolar otros corazones. Isaías 61:3 nos revela el método divino de transformación. En lugar de ceniza, una corona de belleza. En lugar de llanto, óleo de alegría. En lugar de espíritu angustiado, manto de alabanza. Dios no solo remueve lo negativo, lo transforma en algo positivo. Ahora, quiero que hagas algo valiente. Escribe en los comentarios debajo de este video la lucha que estás enfrentando. No para alimentar el dolor, sino para permitir que nos unamos en oración por ti. Cuando Job oró por sus amigos, su propia suerte fue restaurada. Hay poder en la intercesión mutua. No guardes ese dolor solo. Recuerda las palabras de Jesús: «Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Mateo 18:20. El apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 1:3-4: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros somos consolados».
Por Dios, este es el ciclo divino de consuelo. Tu dolor de hoy se convertirá en tu ministerio de mañana. Tus lágrimas se transformarán en bálsamo para otros corazones heridos. Tu testimonio será la prueba viviente de que Dios nunca se equivoca y que nada es casualidad. Recuerda, así como una perla se forma cuando una ostra transforma un grano de arena irritante en algo precioso, Dios está usando tu irritación, tu dolor, tu lucha para formar algo de valor eterno en ti. Y cuando miramos a la cruz, vemos el ejemplo máximo de cómo Dios transforma el sufrimiento en salvación. Lo que parecía ser la mayor tragedia de la historia se convirtió en la mayor victoria. Las lágrimas del Viernes Santo prepararon el camino para la alegría de la mañana del domingo. No estás solo en este viaje. Cada persona que ve este video, cada corazón que resuena con este mensaje es prueba de que Dios está componiendo una sinfonía de redención mucho mayor de lo que nuestros oídos pueden oír ahora. Tus lágrimas de hoy son las notas que compondrán tu cántico de victoria. Mañana, Job y Pablo, cuando el aguijón en la carne revela la gloria de Dios. ¿Quién no se ha identificado con el grito de Job? Ah, si supiera dónde encontrarlo. O con el clamor de Pablo sobre su aguijón en la carne. 3 veces le rogué al Señor que lo apartara de mí. 2 hombres de fe inquebrantable, ambos enfrentando pruebas que parecían no tener fin. Tú que me escuchas ahora, tal vez también lleves tu propio aguijón. Una enfermedad crónica que no encuentra cura. Un hijo rebelde que resiste todas las oraciones. Una depresión que parece no ceder, una soledad que persiste a pesar de toda tu fidelidad a Dios. La historia de Job nos asombra y consuela simultáneamente. En un solo día perdió hijos, riqueza, salud. Cubierto de llagas, sentado en cenizas, exclama: «El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». Job 1:21. ¡Qué fe extraordinaria en medio de la devastación total! Cuando contemplamos la superación de Job, necesitamos entender la magnitud de su prueba. Era un hombre que la propia Biblia describe como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. No era alguien siendo castigado por sus errores. Era alguien siendo probado en su fe. Imagina la escena. En un solo día, mensajeros llegan uno tras otro, cada noticia peor que la anterior. Los bueyes y asnos fueron robados, el fuego consumió las ovejas, los camellos fueron llevados, y entonces la noticia más devastadora: sus 10 hijos, todos muertos cuando la casa se no derrumbó. En medio de esta tormenta de tragedias, Job mantuvo su integridad. Pero la prueba no había terminado. Su propio cuerpo fue atacado con llagas dolorosas, desde la planta de los pies hasta la coronilla. Su esposa, que debería ser su apoyo, sugiere: «Maldice a Dios y muérete». Sus amigos, que vinieron a consolarlo, se convirtieron en sus acusadores. Por 35 capítulos, vemos a Job enfrentando no solo el dolor físico y emocional, sino también el peso del juicio de aquellos que deberían estar a su lado. Y aquí está una revelación profunda. La mayor prueba de Job no fue la pérdida de sus bienes, ni la muerte de sus hijos, ni siquiera su enfermedad. Fue el silencio aparente de Dios. Por eso clama: «Ah, si supiera dónde encontrarlo». El dolor de la ausencia divina era más insoportable que todas las otras pérdidas. Pero observa algo extraordinario. Incluso cuando no entendía, incluso cuando no veía propósito, Job declaró: «Aunque él me mate, en él esperaré». Job 13:15. Esta no es una fe ciega, es una fe probada en el fuego de la aflicción. Y cuando Dios finalmente responde, no es con explicaciones, sino con revelación.
A través de 4 capítulos de preguntas divinas, Job comienza a entender que algunas respuestas están más allá de nuestra comprensión humana. La restauración de Job no vino cuando defendió su inocencia ni cuando venció los argumentos de sus amigos, vino cuando vio a Dios. Me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:6. No era un arrepentimiento de pecado, sino una rendición a la soberanía divina. Cuando Job finalmente vio a Dios, declaró: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Hay una revelación de Dios que solo viene a través del sufrimiento, una intimidad que solo nace en las cenizas. Al final, Dios restauró a Job al doble, pero nota, recibió el doble de todo, excepto de hijos. Job no recuperó los mismos hijos que murieron, recibió otros. ¿Por qué? Porque sus primeros hijos no estaban perdidos, estaban con Dios, esperando el reencuentro en la eternidad. Al final de la historia de Job, descubrimos algo extraordinario. El Señor bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Job 42:12. Pablo, el gran apóstol, también conoció su porción de sufrimiento. Para que no me exaltase, escribe: me fue dado un aguijón en la carne. 2 Corintios 12:7. Imagina, el hombre que realizaba milagros no podía resolver su propio tormento. Comparte en los comentarios: ¿cuál es el aguijón que le has suplicado a Dios que quite? ¿Qué dolor persistente ha probado tu fe? Unidos en oración, descubriremos que incluso nuestros aguijones tienen propósito en el plan divino. La respuesta que Dios le dio a Pablo resuena hasta hoy. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. ¡Qué paradoja divina! La debilidad se convierte en el escenario donde el poder de Dios se manifiesta en su plenitud. Y aquí está la clave para tu propio viaje. A veces, Dios no quita el aguijón. Él transforma su propósito. No elimina la prueba. Revela su gloria. A través de ella, Pablo llegó a un lugar de tal rendición que pudo declarar: por tanto, me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:9-10. Sus limitaciones se convirtieron en su testimonio más poderoso. Tus lágrimas de hoy, tus luchas persistentes, tus aguijones aparentemente sin propósito, todo está siendo usado para revelar una dimensión del poder de Dios que jamás conocerías de otra manera. Tus lágrimas no son en vano. Tu aguijón no es un error. Tu prueba no es un castigo. Son instrumentos divinos para revelar una gloria que sobrepasa todo entendimiento. Lo amargo se vuelve dulce. La transformación en las aguas de Mara. Mientras caminamos juntos en este viaje de descubrimiento del propósito en nuestras lágrimas, déjame llevarte a un lugar en el desierto que pocos conocen bien: las aguas de Mara. Imagina la escena. El pueblo de Israel acababa de experimentar el mayor milagro de sus vidas, cruzando el Mar Rojo. Sus cánticos de victoria aún resonaban en el aire. Pero entonces, 3 días sin agua en el desierto. Detente un momento. ¿Cuántas veces has vivido algo similar? Justo después de una gran victoria espiritual, un momento de alegría intensa, vino la sed, vino la prueba. Es como si la vida fuera un constante alternar entre mar abierto y desierto ardiente. En Mara, el pueblo finalmente encontró agua, pero había un problema devastador. Las aguas eran amargas, impropias para beber. El nombre Mara significa precisamente eso: amargura. ¿Cuántos de nosotros llegamos a nuestras propias maras? ¿Lugares donde la solución que encontramos parece peor que el problema? Voy a compartir algo que Sofía, mi sobrina, me contó recientemente. Después de años de oración, finalmente conseguí el trabajo de mis sueños. Pero cuando llegué allí,
Encontré un ambiente tóxico, lleno de conflictos. El agua que tanto deseé estaba amarga. La palabra nos revela algo extraordinario en Éxodo 15:25. Entonces Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un madero. Él lo echó al agua, y el agua se volvió dulce. Observa el proceso divino, el clamor del líder, la revelación divina, el elemento transformador, el madero, la transformación completa. Esta historia menos conocida de la Biblia nos enseña algo profundo. A veces, Dios no remueve inmediatamente nuestra fuente de amargura, la transforma. Aquel madero lanzado en las aguas prefiguraba la cruz de Cristo, el instrumento divino de transformación por excelencia. Ahora, comparte en los comentarios cuál es tu agua amarga hoy. ¿Qué situación en tu vida parece estar envenenada por la amargura? Vamos a unirnos en oración, porque el mismo Dios que transformó las aguas de Mara continúa transformando realidades amargas hoy. Antes de continuar, si aún no has dado like a este video, hazlo en este momento. Este simple gesto ayudará a otros sedientos en el desierto a encontrar esta fuente de esperanza. Como las aguas que se multiplican en el desierto, tu acción multiplicará este mensaje para otros corazones necesitados. Volviendo a nuestra reflexión, me acordé de Ruth, la moabita, que experimentó su propia Mara. Su suegra Noemí hasta cambió su nombre a Mara diciendo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha dado una vida muy amarga. Ruth 1:20. Pero fue justamente en esa amargura donde Dios estaba preparando una historia de redención que culminaría en el linaje del Mesías. Cierra tus ojos por un momento, respira profundamente, visualiza esa situación amarga en tu vida. Puede ser una relación difícil, una enfermedad persistente, una injusticia en el trabajo. Ahora, imagina a Dios lanzando el madero de la cruz en esa situación, iniciando un proceso de transformación divina. El profeta Isaías declara: «He aquí amargura, grande me sobrevino en la paz». Isaías 38:17. ¡Qué paradoja! ¿La amargura generando paz? Sí, porque en el reino de Dios, hasta lo amargo tiene propósito. ¿Sabías que las hierbas más medicinales generalmente tienen sabor amargo? El mismo principio se aplica espiritualmente. Aquello que amarga tu boca hoy puede estar curando tu alma para la eternidad. En Apocalipsis 10:9, Juan recibe un libro que en la boca era dulce como la miel, pero en el estómago se volvió amargo. A veces, el proceso es inverso al de Mara. Lo que parece dulce al principio se revela amargo después. Pero incluso esto tiene propósito en el plan divino. La ciencia nos enseña que el agua más pura pasa por un proceso de filtración que remueve sus impurezas. De la misma manera, tus lágrimas amargas de hoy están pasando por el filtro divino de la transformación. En Mara, Dios no solo transformó el agua, también hizo una promesa: si oyeres atentamente la voz del Señor e hicieres lo recto delante de sus ojos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviará. Éxodo 15:26. Esta es la belleza del proceso. Cuando permitimos que Dios transforme nuestras aguas amargas, recibimos no solo la solución inmediata, sino también una promesa para el futuro. Tu Mara no es el fin del viaje, es solo un punto de transformación en el camino hacia tu tierra prometida. Tus lágrimas amargas de hoy están siendo transformadas en el vino dulce del propósito divino. Y recuerda, después de Mara, el pueblo llegó a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Tu momento de amargura es solo una parada en el camino hacia tu Elim, un lugar de abundancia y restauración completa. El aceite de la viuda, cuando el vacío se convierte en abundancia.
De la transformación de las aguas amargas en Mara, viajamos ahora a una pequeña casa en Israel, donde encontramos una historia que nos enseña cómo Dios usa nuestros momentos de escasez. En 2 Reyes 4, conocemos a una viuda desesperada, cuyo nombre ni siquiera se menciona. Tal vez para que cada uno de nosotros pueda verse en su historia. Esta mujer enfrentaba no solo el duelo por la pérdida de su esposo, sino también una deuda abrumadora. El acreedor amenazaba con llevarse a sus 2 hijos como esclavos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así, acorralados entre el duelo de un sueño perdido y la amenaza de perder lo poco que nos queda? El profeta Eliseo le hace una pregunta sorprendente. ¿Qué tienes en casa? Ella responde, tu sierva no tiene nada en casa excepto una pequeña vasija de aceite. Mientras me escuchas ahora, respóndete a ti mismo. ¿Qué pequeña vasija de aceite todavía tienes? ¿Qué recurso, talento o don parece demasiado insignificante para hacer diferencia en tu situación? El siguiente paso es extraordinario. Eliseo le instruye que pida prestadas vasijas vacías a sus vecinos. No solo algunas, sino muchas. Hay una lección profunda aquí. A veces, nuestro milagro requiere que primero admitamos nuestra necesidad ante otros. Continúa respondiendo mentalmente. ¿Cuál es la vasija vacía en tu vida hoy? ¿Qué área necesita ser llenada por el poder de Dios? Tu vulnerabilidad puede ser el primer paso para tu milagro. La palabra nos revela en 2 Corintios 12:9. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Observa, no es a pesar de la debilidad, sino en la debilidad, que el poder de Dios se manifiesta. La viuda obedeció la instrucción divina, cerró la puerta y comenzó a derramar aceite. El milagro ocurrió en privado, lejos de los ojos curiosos. Hay momentos en que Dios opera más poderosamente cuando nadie está mirando. El texto dice que el aceite solo dejó de fluir cuando no había más vasijas vacías. Principio profundo. El límite del milagro no estaba en el suministro de Dios, sino en la capacidad de recibir de la viuda. Recuerdo a Nayeli, que llegó a la iglesia en una tarde lluviosa. Sus ojos rojos delataban noches sin dormir, y sus manos, marcadas por pequeñas quemaduras de horno, temblaban mientras sostenía la foto de sus 2 hijos. Su esposo había abandonado a la familia, dejando solo deudas y un alquiler atrasado. Ella había estado haciendo pasteles en la madrugada, después de que los niños dormían, usando un horno viejo que la vecina le había prestado. Vendía rebanadas de pastel en la puerta de la escuela, pero lo que ganaba apenas cubría el gas y los ingredientes. ¿Cómo podía Dios usar algo tan pequeño? Lo que Nayeli no sabía es que su dolor tenía fecha para terminar y tenía propósito. 3 años después, su pequeño negocio de pasteles creció y en gratitud a Dios, Nayeli creó el proyecto Dulce Recomienzo. En una cocina comunitaria cedida por la iglesia local, ya ha capacitado a más de 150 madres en situación vulnerable. Cada receta que enseña lleva no solo ingredientes, sino la historia de una mujer que descubrió su valor en Dios. Algunas alumnas llegan quebradas como ella estaba, creyendo que no tienen nada que ofrecer. Salen de allí empresarias, con dignidad restaurada y esperanza renovada. Dios no multiplicó solo su ingreso, multiplicó el propósito. En Zacarías 4:10 encontramos: ¿quién ha despreciado el día de las pequeñeces? Tu pequeña vasija de aceite puede parecer insignificante, pero es exactamente por allí que Dios comenzará tu historia de transformación. Esta historia dialoga con otras menos conocidas en la Biblia, como la de la viuda de Sarepta, 1 Reyes 17, que también vio su último recurso multiplicarse. O Dorcas, Hechos 9, que usó su simple habilidad de costura para impactar a toda una comunidad. Cierra tus ojos ahora.
Visualiza aquel pequeño recurso que todavía tienes. Puede ser un talento, una idea, un contacto, una habilidad que parece demasiado pequeña. Ahora, imagina a Dios multiplicando eso más allá de tu comprensión. El Salmo 113:7-9 declara: Él levanta del polvo al pobre y al necesitado alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes. Hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Tu historia no termina en el vacío. Así como la viuda vio su pequeña vasija de aceite transformarse en abundancia suficiente para pagar todas las deudas y vivir del resto, Dios puede tomar aquello que parece insuficiente en tu vida y transformarlo en testimonio de su provisión. Y recuerda, la viuda necesitó actuar en obediencia para ver el milagro. Ella tuvo que dar el primer paso, pedir prestadas las vasijas, cerrarlas, derramar el aceite. ¿Cuál es el paso de obediencia que Dios te está pidiendo hoy? Tus lágrimas de escasez están siendo recogidas en vasijas divinas, preparando el camino para un testimonio de abundancia que sobrepasará tus expectativas más audaces. El Salmo de la Medianoche, cuando la alabanza nace de las lágrimas. Mientras la ciudad duerme, un corazón inquieto derrama su angustia en el papel. Uno de los pasajes más profundos, pero poco explorado de las Escrituras, el Salmo 77, no nació en un momento de adoración tranquila en el templo, sino en las horas más oscuras de la noche, cuando las dudas parecen gritar más fuerte que la fe. Este no es solo un salmo más de lamento, es un mapa espiritual para aquellos momentos en que nuestras lágrimas parecen no tener fin. Clamo a Dios por ayuda, clamo a Dios que me escuche. En el día de mi angustia, busco al Señor. De noche extiendo mis manos sin cesar, mi alma rehúsa consuelo. Salmo 77:1-2. Contempla por un instante la honestidad cruda de estas palabras. El salmista no esconde su angustia, no disfraza su dolor. En sus palabras encontramos permiso para ser auténticos en nuestro sufrimiento. Antes de continuar, te invito a dar like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Tu gesto es como un eco del salmo que estudiamos, una declaración de que incluso en medio de las lágrimas elegimos confiar. Tu acción ayudará a otros corazones heridos a encontrar consuelo en estas verdades eternas. Observa la progresión del salmo. Me acuerdo de mis cánticos durante la noche. Mi corazón medita y mi espíritu inquiere. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿No volverá a ser favorable? Salmo 77:6-7. Estas no son solo preguntas, son gritos del alma. Son aquellos pensamientos que nos asaltan a las 3 de la madrugada, cuando el silencio es ensordecedor y las dudas parecen gigantes. Pero entonces, algo extraordinario sucede en el verso 11. Me acordaré de las obras del Señor. Sí, me acordaré de tus maravillas antiguas. Aquí está la clave de la transformación. En el momento más oscuro de su noche, el salmista elige cambiar su enfoque. No niega su dolor, pero decide activamente recordar la fidelidad de Dios. En Lamentaciones 3:21-23 encontramos eco de esta verdad. Esto traigo a mi memoria, lo que me da esperanza. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Imagínate en esta escena. Es medianoche en tu valle de lágrimas. El mundo duerme, pero tu dolor está bien despierto. Es justamente en este momento que el invito divino resuena. Transforma tu lamento en recuerdo, tu dolor en declaración de fe. El Salmo 77 termina con una descripción poética del poder de Dios. En el mar fue tu camino y tus sendas en las aguas profundas, y tus pisadas no fueron conocidas. Verso 19. ¡Qué revelación poderosa! Incluso cuando no vemos sus pisadas, incluso cuando el camino parece sumergido, Dios está trabajando.
Tus lágrimas no son un océano que puede ahogar el propósito divino, son las propias aguas a través de las cuales Él trazará su camino de redención. Este salmo nos enseña que nuestras noches de llanto no son solo momentos de dolor, son oportunidades de descubrir una nueva dimensión del carácter de Dios. Son invitaciones para una intimidad más profunda con aquel que nunca duerme ni se adormece. El proceso del salmista es una guía para nosotros. Comienza con lamento honesto. Pasa por la expresión de sus dudas más profundas, se ancla en los recuerdos de la fidelidad divina y surge con una nueva comprensión del poder y la presencia de Dios. Tus lágrimas de medianoche no son señales de debilidad espiritual, son semillas de una nueva canción que está a punto de nacer. Como dice el Salmo 35, el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene por la mañana, y cuando esa mañana llegue, y llegará, descubrirás que tus lágrimas no fueron en vano. Cada gota fue contada, cada sollozo fue escuchado, cada noche de insomnio fue parte del proceso de transformación divina en tu vida. Mefiboset, cuando la limitación se convierte en un testimonio de gracia. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl para que yo le haga misericordia por amor a Jonatán? 2 Samuel 9:1. Esta pregunta de David resuena a través de los siglos hasta nuestro corazón hoy. En un mundo donde las personas son frecuentemente descartadas por sus limitaciones, encontramos la historia extraordinaria de Mefiboset, un príncipe quebrantado, escondido en Lodebar, literalmente lugar sin pasto. ¿Conoces a Mefiboset? A los 5 años, cuando la noticia de la muerte de su padre Jonatán y su abuelo Saúl llegó al palacio, su nodriza lo tomó para huir. En la prisa lo dejó caer. El accidente lo dejó permanentemente cojo de ambos pies. Un príncipe que debería heredar un reino se convirtió en un hombre que se escondía en las sombras. Abre tu corazón a esta verdad. ¿Cuántos de nosotros también caímos en algún momento de la vida? Un accidente, una palabra cruel, una decisión equivocada, un trauma que nos dejó cojos emocionalmente. Mefiboset vivía en Lodebar, el lugar sin pasto, sin provisión, sin esperanza. Él se autodenominaba un perro muerto. Tal vez tú también estés en tu propio Lodebar, un lugar de escasez, no solo física, sino emocional y espiritual. Pero entonces algo extraordinario sucede. El rey David, por amor a un pacto hecho con Jonatán, manda a buscar a Mefiboset. Imagina la escena. El hombre cojo siendo llevado al palacio, probablemente temblando, esperando ejecución. En vez de eso, recibe un lugar permanente en la mesa del rey. Mefiboset moraba en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y era cojo de ambos pies. 2 Samuel 9:13. Observa el detalle crucial. Aún restaurado a la posición de príncipe, aún sentado a la mesa del rey, seguía siendo cojo. Esta es una revelación poderosa. Dios no removió la cojera de Mefiboset, pero la transformó en un testimonio vivo de su gracia. Cada paso cojo por los pasillos del palacio hacía eco del mensaje. Este es el Dios que levanta al caído, que busca al escondido, que restaura al quebrantado. La historia de Mefiboset nos recuerda a otra figura bíblica menos conocida, Bartimeo, cuyo nombre significa hijo del inmundo. Al igual que Mefiboset, él cargaba no solo una limitación física, sino un nombre que lo definía negativamente. Pero Jesús lo llamó, transformando su ceguera en un testimonio de vista restaurada. Tus lágrimas tienen propósito, tu cojera tiene significado, tu Lodebar no es tu destino final.
el mismo Dios que buscó a Mefiboset está extendiendo su mano hacia ti hoy. Como Mefiboset, puedes estar sintiéndote un perro muerto, indigno de la gracia, escondido en las sombras de tu dolor. Pero existe un pacto de sangre, no entre David y Jonatán, sino sellado en el Calvario, que garantiza tu lugar en la mesa del rey. Y así como la historia de Mefiboset no termina con su caída, sino con su restauración, tu historia tampoco termina en Lodebar, el Dios que transformó a un príncipe cojo en un testificador de su gracia, puede transformar tus cicatrices en estrellas que señalan a otros hacia el cielo. Dios no desperdicia una lágrima, no ignora una limitación, no olvida un pacto. Tus limitaciones no son tu sentencia final, son solo el escenario donde Dios demostrará su poder transformador. David y Pedro, cuando las lágrimas de arrepentimiento restauran el llamado. Por siglos, dos de los momentos más dolorosos registrados en la Biblia resuenan en nuestros corazones. El llanto amargo de David después de su pecado con Betsabé y las lágrimas ardientes de Pedro después de negar a Jesús 3 veces. Dos gigantes de la fe, dos momentos de profunda quiebra, un mismo Dios restaurador. Abre tu corazón a esta verdad. Si cargas el peso del arrepentimiento, si tus lágrimas están saladas con el sabor del remordimiento, este mensaje es especialmente para ti. El Salmo 51 nos permite escuchar el corazón quebrantado de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Contempla por un momento. El hombre conforme al corazón de Dios cayó. El gran rey que mató a Goliat sucumbió a sus propios gigantes internos. Adulterio, asesinato, mentira, una espiral descendente que parecía haber destruido su llamado para siempre. ¿Y Pedro? La roca sobre la cual Jesús edificaría su iglesia se desmoronó bajo el peso de 3 simples preguntas. No conozco a ese hombre. Sus palabras de negación aún resonaban en sus oídos cuando el gallo cantó. La mirada de Jesús atravesó su corazón y él salió y lloró amargamente. Lucas 22:62. En este momento, abre tu corazón a esta revelación. ¿Qué falta en tu vida parece demasiado grande para ser perdonada? ¿Qué momento de debilidad aún persigue tus pensamientos? Observa algo extraordinario. Después de su arrepentimiento, David escribió algunos de los salmos más profundos de la Biblia. Sus lágrimas no solo lavaron su culpa, sino que regaron un ministerio de adoración que aún hoy nos enseña a encontrar a Dios en nuestros momentos más oscuros. ¿Y Pedro? El mismo hombre que negó conocer a Jesús se convirtió en una columna de la iglesia primitiva. En el día de Pentecostés, aquella voz que había temblado de miedo ahora proclamaba con valentía el Evangelio, llevando 3,000 almas a Cristo en un solo día. El profeta Joel declaró: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Joel 2:13. Tus lágrimas de arrepentimiento no son señal de debilidad, son prueba de que el Espíritu Santo está operando en tu corazón. Son evidencia de que, como David, todavía puedes oír la voz de Dios. Como Pedro, todavía puedes ser restaurado a tu llamado. Recuerda, el mismo Dios que transformó el adulterio de David en un salmo de restauración, que convirtió la negación de Pedro en una predicación poderosa, puede transformar tu mayor arrepentimiento en tu mayor testimonio. Tus lágrimas de hoy pueden convertirse en el río de vida que llevará a otros a conocer el poder restaurador de Cristo. Tu valle de arrepentimiento puede transformarse en un púlpito de gracia. Y así como David siguió siendo llamado hombre conforme al corazón de Dios,
incluso después de su caída, como Pedro permaneció siendo la roca incluso después de 1900. Su negación, tu error no define tu destino. Tus lágrimas de arrepentimiento están lavando el camino para un nuevo comienzo. Jeremías y el alfarero, cuando las lágrimas moldean una nueva vasija. El profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón, nos lleva a una de las más poderosas revelaciones sobre el propósito de nuestras lágrimas. Dios lo conduce a la casa de un alfarero, donde una simple escena de modelado de barro se transforma en una profunda lección sobre transformación divina. Levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Jeremías 18:2. Imagina esta escena. Jeremías observando al alfarero trabajando en la rueda, sus manos hábiles moldeando el barro. De repente, la vasija se quiebra. Aquí está el momento crucial. En lugar de desechar el barro arruinado, el alfarero lo remodela, transformándolo en otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Jeremías 18:4. Jeremías no era extraño al dolor. Sus propias palabras en Lamentaciones revelan la profundidad de su sufrimiento. Mis ojos se deshacen en lágrimas, mis entrañas hierven, mi hígado se derrama por tierra. Lamentaciones 2:11. Este hombre conocía el sabor amargo de las lágrimas de aflicción, pero en la casa del alfarero, Dios revela una verdad transformadora. Como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Jeremías 18:6. Tus lágrimas no son solo expresión de dolor, son parte del proceso de moldeo divino. El proceso del alfarero es fascinante. Necesita mantener el barro en la consistencia correcta, ni muy seco, ni muy mojado. A veces, nuestras lágrimas son el propio elemento que Dios usa para mantener nuestro corazón maleable en sus manos. Jeremías también profetizó: antes que te formase en el vientre te conocí. Jeremías 1:5. Este mismo Dios que nos conocía antes de nacer continúa formándonos, usando incluso nuestras quiebras para crear algo nuevo y hermoso. Contempla, y por un momento, cuando una vasija se quiebra en las manos del alfarero, no pierde su valor, pierde solo su forma actual. El alfarero ve más allá de la quiebra, ve el potencial de una nueva creación. En 2 Corintios 4:7, Pablo nos recuerda: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Incluso en nuestra fragilidad, incluso en nuestras quiebras, llevamos un tesoro divino. La historia de Jeremías en la casa del alfarero nos enseña que el proceso de transformación frecuentemente involucra presión. Las manos del alfarero necesitan aplicar fuerza para moldear el barro. De la misma manera, la presión que sientes hoy puede ser parte del proceso divino de remodelación. Isaías 64:8 hace eco de esta verdad. Ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, y tú nuestro alfarero, así que todos somos obra de tus manos. Nota que no dice algunos de nosotros, sino todos nosotros. Cada persona es una vasija en proceso en las manos del maestro alfarero. El trabajo del alfarero requiere paciencia. No puede apresurar el proceso. Cada giro de la rueda, cada presión de los dedos, cada momento de moldeo tiene su propósito. Tus lágrimas de hoy pueden ser el elemento que Dios está usando para preparar el barro de tu corazón para la siguiente etapa de formación. Jeremías presenció la destrucción de Jerusalén. Vio a su pueblo ser llevado cautivo, experimentó rechazo y persecución. Aún así, en medio de las ruinas, declaró: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Lamentaciones 3:22-23. La vasija quebrada en las manos del alfarero nos enseña que nuestros momentos de quiebra no son nuestro fin. Son solo parte del proceso. El mismo Dios que permitió la quiebra
ya visualizó la obra final. Y así como el alfarero no desperdicia ningún pedazo de barro, Dios no desperdicia ninguna de nuestras experiencias. Cada fragmento quebrado, cada lágrima derramada, cada momento de presión sirve al propósito divino de transformarnos a la imagen de Cristo. Tus lágrimas de hoy están ablandando el barro de tu corazón, preparándolo para ser remodelado por las manos del maestro alfarero. No resistas al proceso. Permite que cada giro de la rueda, cada presión de los dedos divinos, cada momento de moldeo cumpla su propósito en tu vida. Las lágrimas del propio Jesús, cuando el Hijo de Dios lloró. El versículo más corto de la Biblia contiene una de las más profundas revelaciones sobre el propósito de las lágrimas. Jesús lloró. Juan 11:35. En 3 ocasiones distintas, las Escrituras registran las lágrimas del Hijo de Dios, ante la tumba de Lázaro, sobre Jerusalén y en el jardín de Getsemaní. Antes de continuar, comparte en los comentarios, ¿cuál de las lágrimas de Jesús toca más tu corazón? Aquellas derramadas por la pérdida de un amigo, las vertidas por una ciudad que rechazó su amor, o las gotas de angustia en el jardín de la agonía. En cada una de estas ocasiones vemos diferentes dimensiones del llanto divino. Ante la tumba de Lázaro, aún sabiendo que resucitaría a su amigo en minutos, Jesús se permitió llorar. ¡Qué revelación extraordinaria! El mismo Dios que tenía poder para revertir la situación, eligió primero compartir el dolor de los que sufren. Mirad cómo le amaba, dijeron los judíos al ver sus lágrimas. Juan 11:36. Sus lágrimas validaron la profundidad de su amor. De la misma manera, tus lágrimas hoy no son señal de falta de fe, son expresión de la profundidad de tus sentimientos. Si este mensaje toca tu corazón, da like. Tu gesto ayudará a otros a descubrir que incluso Jesús, en su perfecta divinidad, eligió experimentar la plenitud de la experiencia humana, incluyendo el don de las lágrimas. Sobre Jerusalén, Jesús lloró de una manera diferente. Lucas 19:41 dice que él, al ver la ciudad, lloró sobre ella. Eran lágrimas de un corazón roto por el rechazo. ¿Cuántos de nosotros conocemos este tipo de llanto? Lágrimas derramadas por aquellos que rechazan el amor que ofrecemos. Pero, observa, aún siendo rechazado, Jesús no se dio por vencido con Jerusalén. Sus lágrimas eran semillas de esperanza, pues él sabía que un día la ciudad lo reconocería como Mesías. De la misma manera, tus lágrimas por aquellos que parecen distantes de Dios no son en vano. En Getsemaní encontramos a Jesús en su humanidad más vulnerable. Hebreos 5:7 nos dice que Él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Estas no eran lágrimas silenciosas, eran gritos de angustia tan intensos que su sudor se volvió como gotas de sangre. Contempla esta escena. El Hijo de Dios postrado en agonía, suplicando, «Padre, si es posible, pase de mí esta copa». Aún así, a través de las lágrimas, Él declara, «Pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. ¡Qué revelación poderosa! Las lágrimas no disminuyeron su sumisión a la voluntad del Padre. El llanto no era señal de rebeldía, era parte del proceso de rendición. Tus propias lágrimas hoy pueden ser parte de tu proceso de rendición a la voluntad divina. En Isaías 53:3 leemos que Jesús era varón de dolores, experimentado en quebranto. Él no solo entiende tus lágrimas, las santificó con las suyas propias. Cuando lloras, no lloras solo, lloras con un Salvador que conoce íntimamente el sabor de las lágrimas. El apóstol Juan tuvo una visión del cielo donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos. Apocalipsis 21:4. Nota que Dios no reprende las lágrimas, las limpia con ternura. Tus lágrimas no lo avergüenzan, lo mueven a compasión. En cada ocasión en que Jesús lloró, algo poderoso sucedió después.
Lázaro resucitó. Jerusalén recibió una promesa de restauración futura y la cruz se transformó en victoria sobre la muerte. Tus lágrimas también preceden un milagro. Cuando Jesús lloró, dignificó nuestras propias lágrimas. Mostró que llorar no es debilidad, es parte de la experiencia humana que Él voluntariamente abrazó. Si el propio Hijo de Dios derramó lágrimas, ¿quiénes somos nosotros para avergonzarnos de las nuestras? Tus lágrimas te acercan al corazón de Cristo. Cuando lloras, estás experimentando algo que tu Salvador también experimentó. Tus lágrimas no son solo expresión de dolor, son puntos de conexión con el Dios que eligió llorar. Y así como las lágrimas de Jesús siempre tuvieron un propósito, mayor sea revelar la gloria de Dios, profetizar restauración o conquistar nuestra salvación. Tus lágrimas también llevan un propósito eterno que tal vez aún no puedas ver. La próxima vez que tus lágrimas corran, recuerda, lloras en buena compañía. El mismo Jesús que lloró por Lázaro, por Jerusalén y en Getsemaní, llora contigo hoy. Y así como las lágrimas de Jesús produjeron fruto eterno, las tuyas también lo producirán. Tu historia de lágrimas se transformará en testimonio de victoria. En este momento sagrado, quiero conducirte a un encuentro transformador con el Dios que nunca desperdicia una lágrima. Vamos juntos a establecer un nuevo hito en tu jornada espiritual, transformando cada gota de llanto en semilla de milagro. Primero, declara en voz alta: mis lágrimas tienen propósito. Dios nos garantiza en Salmos 126, 5, 6. Los que siembran con lágrimas cosecharán con cánticos de alegría. El que va llorando mientras esparce la semilla, volverá con cánticos de alegría, trayendo sus gavillas. Establece ahora tu altar de transformación con estos 5 pasos de fe. Paso 1. La ofrenda de las lágrimas. Toma un momento ahora. Cierra tus ojos. Visualiza cada lágrima que has derramado como una ofrenda preciosa ante el trono de Dios. El Salmo 56, 8 nos asegura: mis lágrimas has puesto en tu redoma. ¿No están en tu libro? Dios contabiliza cada gota de tu llanto. Paso 2. La declaración de fe. Repite conmigo. Así como José salió del pozo al palacio, así como David pasó del valle al trono, mi historia de lágrimas se transformará en testimonio de victoria. Paso 3. El compromiso de la alabanza anticipada. Incluso antes de ver el cambio, comienza a agradecer. Aunque la higuera no florezca, yo me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:17. Tu alabanza en medio de las lágrimas es una declaración profética de tu victoria. Paso 4. La siembra de la gratitud. Enumera ahora 3 bendiciones que puedes ver incluso en medio de la tormenta. Recuerda, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. Paso 5. El posicionamiento de autoridad. Levántate ahora, eleva tus manos a los cielos. No eres víctima, eres más que vencedor en Cristo Jesús. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Ahora te guiaré en una poderosa oración de transformación. Repite cada palabra con fe y autoridad. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, vengo ante tu trono de gracia con mis lágrimas transformadas en semillas de milagro. Hoy decreto, mi valle de lágrimas se transformará en manantial de bendiciones. Así como transformaste el llanto de Ana en profecía, las lágrimas de David en salmos de victoria y el llanto de Pedro en poder pentecostal, transforma mi historia de dolor en testimonio de tu gloria. Reprendo ahora toda fuerza del mal que intenta robar mi esperanza. Cancelo toda palabra de maldición pronunciada sobre mi vida.
Revoco todo decreto de derrota establecido contra mí. Decreto que mis lágrimas no son en vano. Cada gota derramada se multiplicará en cosecha de alegría. Donde el enemigo ve derrota, tú estás preparando mi mayor victoria. Profetizo sobre mi vida. Donde hay llanto, habrá risa. Donde hay luto, habrá danza. Donde hay cenizas, habrá belleza. Donde hay muerte, habrá resurrección. Padre, activa ahora tu poder transformador sobre mi vida. Que los ángeles del cielo sean despachados para ejecutar tu palabra de victoria sobre mí. Que todo el infierno sepa que mis lágrimas tienen propósito divino. En el nombre de Jesús, decreto que esta es mi última temporada de llanto. Mi cambio llegó. Mi milagro está en camino, mi bendición está sellada en los cielos. Recibo ahora tu unción de victoria, tu fuerza sobrenatural, tu poder transformador, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, mantén tus brazos elevados. Respira profundamente. Siente la presencia transformadora de Dios envolviéndote. Este es tu momento de cambio. Este es tu tiempo de transformación. Recuerda las garantías divinas. El lloro puede durar una noche, pero la alegría viene por la mañana. Salmo 35. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, son más altos que los vuestros. Isaías 55, 8, 9. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29, 11. Tu tiempo de cosecha está llegando. Tus lágrimas no fueron en vano. Tu milagro está en camino. Lágrimas transformadas. Un nuevo capítulo en tu historia. Mi amado hermano, mi querida hermana en Cristo, hemos llegado al final de este viaje sagrado. Como las últimas gotas de lluvia que anuncian el arco iris, tus lágrimas ahora comienzan a reflejar los colores de la promesa divina. Tú que has llegado hasta aquí, no estás aquí por casualidad. Entre miles que iniciaron este mensaje, fuiste uno de los escogidos que perseveró hasta el final. Como Gedeón, que de 32,000 hombres se quedó con solo 300 guerreros escogidos, tú formas parte de un ejército especial. Aquellos que no solo escuchan, sino que permiten que la palabra transforme profundamente sus vidas. Para marcar este momento, te invito a dejar en los comentarios la frase: mis lágrimas son semillas de milagros porque... y completa con tu razón personal. Esta declaración será tu memorial, como las piedras que Josué levantó después de cruzar el Jordán. Ahora, piensa por un momento, ¿cuántas personas en tu vida están llorando en silencio, necesitando desesperadamente este mensaje? Aquella hermana de la iglesia que perdió a su hijo, tu compañero de trabajo que enfrenta un divorcio, tu vecino que lucha contra la depresión. Compartir este mensaje no es solo presionar un botón, es extender la mano del propio Cristo a un corazón quebrantado. Es como encender una vela. Su llama no disminuye al encender otras velas. Al contrario, la luz se multiplica y la oscuridad retrocede. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, permíteme hacerte una pregunta. Cuando Moisés vio la zarza ardiente, podría haber seguido su camino, pero eligió desviarse para ver aquella gran maravilla. Hoy, este canal es como aquella zarza, un lugar donde Dios se revela de manera extraordinaria. No pases de largo de tu bendición. Solo tienes que hacer clic en el botón suscribirse debajo de este video. Para ti que ya formas parte de esta familia, mi corazón rebosa de gratitud. Eres como los bereanos, que no solo escuchaban la palabra, sino que la examinaban diariamente. Tu compromiso de alimentarte espiritualmente a través de este ministerio es una ofrenda de amor al reino. El viaje no termina aquí. Como el maná que necesitaba ser recogido diariamente, tu alma necesita alimento constante.
Cada nuevo video en nuestro canal es como un nuevo pedazo de este pan espiritual, preparado especialmente para sostenerte en tu caminar. Ahora, no te desconectes todavía. Permanece con nosotros unos minutos más. Deja que la música que sigue sea como el aceite que María derramó a los pies de Jesús. Permite que cada nota lave tu alma, que cada acorde arrulle tu espíritu. Cierra tus ojos. Respira profundamente. Permite que la presencia del Espíritu Santo consolide cada revelación que has recibido hoy. Como María, que guardaba todas las cosas en su corazón, guarda estas verdades en el tuyo. Usa este momento para agradecer. Aunque tus lágrimas aún estén frescas, agradece. Aunque la respuesta aún no haya llegado, agradece. Aunque el dolor aún pulse, agradece, porque la gratitud es el lenguaje de los vencedores. Señor, gracias porque mis lágrimas no son en vano. Gracias porque cada gota derramada está siendo transformada en semilla de milagro. Gracias porque, como prometes, en tu palabra, los que siembran con lágrimas cosechan con alegría. Permanece en esta atmósfera. No cortes este momento precioso. Deja que la música ministre en tu espíritu. Deja que el río de Dios lave tu alma. Deja que su presencia transforme tu valle de lágrimas en manantial de bendiciones. No estás solo en este viaje. Como las aguas cubren el mar, que la paz de Dios cubra tu corazón en este momento. Hasta nuestro próximo encuentro, recuerda, tus lágrimas tienen propósito. Tu dolor tiene significado y tu historia está siendo reescrita por el autor y consumador de nuestra fe.